Bueno, justamente hablando del tema electoral y estamos esperando todavía que se termine de contabilizar los votos, lo que se ha podido conocer por lo menos en estas encuestas, por lo menos lo que realizó Ipsos Perú, Bocadur y luego ya al conteo al 100%, es que por lo menos ingresa buena parte de congresistas, podríamos decir, de corrientes de izquierda, pero lo que llama la atención también es el ingreso a la política, al Congreso, podríamos decirlo de esta forma, a tres por lo menos integrantes del endocacerismo o que participaron de este caso, de esta sonada conocida como el Andahuaylazo. Estamos en estudios con Michel Mendieta, él es politólogo, historiador de la Universidad San Marcos. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Angélica. Bueno, para hablar de esto y otros temas, justamente la sorpresa que ha generado UPP y más que UPP, estos integrantes del etnocacerismo. ¿Cómo empieza el etnocacerismo en el Perú? Buenas tardes nuevamente. Muy buenas tardes. Bueno, en el ejército peruano había una serie de procesos de formación en la historia peruana. Después de la guerra con Chile viene la misión Clement, una misión francesa. En los años 50 también el establecimiento del Centro de Altos Estudios Militares con un modelo norteamericano. Y esto genera en un sector del ejército pues una reacción evidentemente contra estas formaciones extranjeras. Es ahí donde empieza a formarse una logia, la logia, vamos a decir como una logia masónica, una especie de grupo secreto dentro del ejército. ¿De qué estamos hablando? 1988. O sea, esto va más allá de Antauro Humala o Ollantumala, ¿no? En realidad cuando ellos estaban ya dentro del ejército mismo, ¿no? Cuando ellos empiezan a ingresar a la formación del ejército peruano, empieza pues a surgir esta logia etnocacerista y que va a lograr tener una acción en Locumba, si te acuerdas, el año 2000, claro que sí. Y posteriormente pues el caso del Andahuaylazo, ¿no? Estamos viendo imágenes ahí de lo que fue esa sonada en Locumba, y yo hacía hincapié de estos tres virtuales congresistas, Sí. podemos llamarlos como tal, que son directamente vinculados, no tienen incluso sentencias por participar del Andahuaylazo, y por lo menos en los discursos que los hemos escuchado, bueno, tienen vamos, a unos le llaman pensamiento antauro, pero no podemos llamarlo como tal, ¿no? ¿O sí? Es un pensamiento nacionalista, radical, que reivindica mucho... ¿De izquierda? Yo no lo considero de izquierda, más bien yo lo considero como un pensamiento más conservador, más de carácter más proteccionista en el lado económico, más en el lado pues radical en el sentido de buscar cuestionar la presencia inclusive extranjera, como también hubo en los años 30, ¿no? En el caso de la Unión Revolucionaria, es un movimiento fascista que hubo después de la época de Leguía y que tiene un correlato casi similar en el caso de este movimiento etnocacerista, que tiene como base principal resaltar la figura de un Cáceres, pero un Cáceres como el que logró formar al ejército dentro de la campaña en La Breña y reivindicar mucho al aspecto étnico andino que ellos llaman la raza cobriza. Por eso que ellos están muy contentos por la llegada al poder que fue de Evo Morales. Ellos dentro de su discurso también tratan de rescatar, ¿no?, el pasado milenario del Tahuantinsuyo. Su ideal pues es que el Perú pueda recuperar esos territorios perdidos, ¿no? Es un pensamiento más revanchista. Ellos quieren, en cierta forma, inclusive están coincidiendo con algunos de los programas del FREPAP en el sentido de promover mucho el tema de la agricultura, hacer que la población peruana se reproduzca, para impulsar un desarrollo más... Un mensaje bien nacionalista, ¿no? Exactamente. Pero radical. Radical. Y es justamente lo que está sucediendo en esta región latinoamericana, como un rechazo pues al modelo económico, ¿no? Son sectores sociales que no solamente son casos aislados en el caso peruano, sino si uno se da cuenta de lo que pasa con Brasil, con Bolsonaro, por ejemplo, o en el caso pues de Chile, inclusive, las manifestaciones que se dieron, yo considero que también en el caso peruano, si es que no hubo eso, se ha expresado con el voto. Porque si uno se da cuenta, en el caso del sur peruano, regiones como Arequipa, inclusive, Unión por el Perú está ocupando el primer lugar, según los resultados de la OMPE, ¿no? Cusco también, el Puno, Tacna, y esto evidentemente refleja un rechazo del famoso sur, ¿no? El sur andino que ha sido desplazado, excluido, que en un momento estaba vinculado mucho con Verónica Mendoza, ¿no? Claro, en un momento de... Claro, Verónica Mendoza ha tenido varios cambios en el camino, no sé si cabe el término, pero yo quería saber si existe alguna estadística de cuántos etnocaceristas actualmente hay en el país. Bueno, no hay un registro oficial, lo que sí se sabe es
la cantidad de votos, por ejemplo, el caso de Antauro Humala ha tenido 26.000 votos solamente en Lima, y eso que no ha podido ser candidato porque está en la cárcel. Entonces, esto... y esto ha generado el arrastre en el caso de José Vega, ¿no? Sí. Que ha sido excongresista, no tiene nada que ver con el endocacerismo, pero se han unido estas fuerzas. Y ha sido el número 2 Claro. en la lista, inclusive hasta la abogada de Antauro Humala estaba como candidata en la lista de Por Lima, la número 4, que ella es no llegó, ¿no? la Bueno, señora por lo menos Carmen, según lo que va el conteo de votos. Carmen Huidobro, ¿no? Entonces, como te das cuenta, si bien es cierto, no podemos saber con exactitud cuántos reservistas hay o cuántas militantes del etnocacerismo existen. Se ve, hay un voto, por ejemplo, antisistema, que no significa necesariamente un voto de izquierda. Claro, y tiene nuevamente este similar con el FREPAP, ¿no? Guardando las distancias porque son cosas distintas. Claro. Igual, ¿no? Han sabido hacer un trabajo minucioso, silencioso, pero trabajar desde abajo, y a esto se suma también el malestar que existe, ¿no?, sobre la clase política actual. El malestar, la corrupción, esta idea de imponer la pena de muerte, ¿no?, a los corruptos, a los violadores. Ese es un discurso que llega a coincidir con lo que plantea el FREPAP, con el voto inclusive del señor Urresti, que está alcanzando casi 1 millón de votos, y yo avisoro, por ejemplo, que en el futuro Congreso, tengo una hipótesis, pienso que habrá una especie de alianza entre el FREPAP y Unión por el Perú, porque hay similitudes y van a mantenerse al margen del fujimorismo. Hoy día creo que nadie quiere estar vinculado con el fujimorismo, ellos van a plantear una alianza, inclusive en esta alianza creo que hasta Podemos Perú puede asumarse, porque Podemos Perú es más bien un movimiento más pragmático, más coyuntural, que quiere pues también ganar el arrastre del descontento de la gente, ¿no? Y ese descontento también por la situación de Antauro Humala, ¿no? Él está cumpliendo una prisión, no es un preso político, tiene una sentencia firme, está cumpliendo una condena. Yo quería insistirle por el tema porque, bueno, si bien es cierto, se han sumado en estas fuerzas como UPP, hoy veíamos el mensaje en las redes sociales de señora Acuña, que habla de un indulto. Ahora, sí, digamos, eso también es un intento de confundir un poco a la ciudadanía, porque el indulto es una potestad exclusivamente del presidente. presidente. Antauro Humala, según lo que tengo entendido, él tiene que estar cumpliendo pena hasta el 2029. Si bien es cierto, la facultad del presidente de la República es el indulto, el Congreso lo que puede hacer es una amnistía. Amnistía, que es otro camino. Es otro camino. Que es a través de un proyecto de reforma. Un proyecto de ley, un proyecto de reforma. Claro, pero para ese proyecto también necesita los votos. Los votos. Pero como te había comentado, los votos se pueden dar a través de negociaciones. ¿Esa es la agenda del endocacerismo dentro de UPP? Yo pienso... ¿Es su única agenda? Yo no creo que solamente sea la única agenda, ¿no? Yo pienso que va a haber una serie de cuestionamientos a la clase política actual que dirige Vizcarra. Yo pienso que va a haber una serie de bloqueos que se va a presentar al Poder Ejecutivo, ¿no?, y que hay que estar muy atentos. Pero el tema más sonado va a ser la famosa amnistía. Y yo pienso que si se cede algunas cosas, mientras que usted ve la coyuntura que estamos viviendo, creo que va a ser un tema de debate para mediados de este año. Claro que sí, porque por lo menos lo que han dicho ellos es que cuando ni bien ingresen, aunque hay estos temas evidentemente que son muchísimo más importantes para todos los peruanos, ellos están insistiendo con el tema de la amnistía, sí, aunque como le decía, ha planteado el indulto, aunque ese no sería el camino. Ahora, difícil, ¿no?, que el presidente se quiera, digamos, comprar ese pleito, claro, ¿no? Pero en su intento de conseguir, digamos, los proyectos y demás cambios que quiera trabajar desde el gobierno. Por ejemplo, tú sabes que en la época de Fujimori, en la dictadura de Fujimori, se logró amnistiar en el caso del Grupo Colina, ¿no? O sea, antecedentes de amnistía en el caso peruano, históricamente se han dado. O sea, nadie puede decir esto no va a ocurrir. El Perú es impredecible políticamente, si no vamos a observar lo que está pasando. Cualquier cosa puede pasar en el país, ¿no? En eso estamos totalmente de acuerdo. Le hago una consulta, porque usted habló del personal en Locumba, que hace visibles, digamos, esta corriente del neocacerismo que muchos no conocían, pero llega un momento que los hermanos Humala, Tasso, se dividen. Ollanta Humala evidentemente llegó al gobierno no con digamos, las bases del etnocacerismo, ¿no? ¿En qué momento se produce esta división? Lo que sucede es que cuando se da en la zona de Locumba, se impulsó un órgano, vamos a decir, periodístico, una especie de panfleto que salía cada cierto tiempo, que en su momento se llamó Ollanta, ¿no?
Esto va a lograr, sabes que el tema de los diarios, de los periódicos, son cosas que la gente le gusta mucho, leer titulares, leer el contenido, ¿no? La gente, aunque no lo creas, lee lo que es el periódico, y esto ha logrado pues ser un medio para poder llamar la atención de la gente, y esto impulsó pues la famosa candidatura de Ollanta, pero Ollanta tuvo que moderar su discurso y al final tuvo que ceder ante situaciones coyunturales como los grupos empresariales de la CONFIEP, claro, cosa que al final a Antauro no le ha gustado y él ha mantenido firme en su planteamiento original del etnocacerismo. Claro, y a pesar de también el presidente Ollanta Humala, digamos, no fue su agenda, a pesar del papá, que no tenía toda esa presión hoy familiar. Día la familia está totalmente peleada. O sea, don Isaac no habla con Ollanta, Antauro no habla con Ollanta, correcto. Entonces, es una situación bien crítica que también ha originado pues este tema de la moderación de la política, ¿no? Yo creo que Ollanta también tendría que dar a conocer muchas cosas sobre el tema etnocacerista, aunque él dice que nunca lo ha sido, yo pienso que sí lo fue en un momento dado. Él tiene que también, en cierta forma, dar su punto de vista sobre estas cosas que se van a producir, porque están muy vinculados con una agenda que Ollanta Humala ha conocido y conoce. Que no es ajeno, no es ajeno. Que no es ajeno, por lo menos la sabe mejor que nosotros. Y que ustedes, como prensa, tienen que preguntarle, porque si se va a poner en la agenda la futura amnistía, se tiene que hablar con Ollanta. ¿Cuál es su parecer? Y hay un respaldo, ¿no?, que se ha expresado en las urnas. Muy brevemente, muchos no saben que UPP inicia, bueno, uno de los retos más difíciles es Javier Pérez de Cuéllar. Sí. ¿En qué momento se da este distanciamiento o cambia tanto UPP? Lo que pasa es que el doctor Javier Pérez de Cuéllar... Lo han llamado, perdón, muchas veces un vientre de alquiler, ¿no, UPP? Sí, lo que pasa es que al final el doctor Javier Pérez de Cuéllar, ante su derrota electoral del 95, Unión por el Perú tuvo como siguiente líder protagónico el gran Daniel Estrada, ¿no?, cusqueño, y que luego al final este partido quedó en manos de este señor que se apellida Vega, y que al final pues también ha querido ver la manera de cómo regresar y ha tenido que negociar con algunos políticos. Y que, bueno, postula y que lleva a Ollanta Humala en su primera candidatura. Y también no te olvides que está Virgilio Acuña, y Acuña también es un personaje que hay que tomar en consideración. Excongresista, ¿no? Sí. Ya conocemos poco de su trayectoria. Claro, o sea, y una cosa más. No te olvides que el año pasado ha habido intentos de conversar con Antauro por parte del economista Hernández Soto, ¿no?, que ha tratado de también meterse al tema de la figura política de Antauro. O sea, hay gente, inclusive Hernando Soto ha planteado la necesidad de hacer una especie de conversación un poco más amplia con este empresario Roque Benavides. O sea, Antauro Humala, aunque la gente piensa que es una persona loca, ¿no?, que es muy excéntrico, algunas personas lo están tomando en consideración como una alternativa a las futuras elecciones, aunque no lo creas, hay que tomar mucho en cuenta. Puede sonar peligroso, pero sí, como decimos popularmente, hay que apuntar y tomar la placa. Sí, muy bien. Muchas gracias, ha sido un gusto conocerlo y conocer de toda su experiencia y conocimiento respecto al etnocacerismo. Era el señor Michel Mendieta, historiador y politólogo de la Universidad San Marcos, ¿correcto, no? Sí. Muchas gracias, muy buenas tardes. Permiso, vamos a hacer una breve pausa.